19 minutos en la línea telefónica. Saludo y agradezco que nos tome la llamada la diputada federal Noemí Luna. Ella es coordinadora parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados. Diputada, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Primitivo? La verdad es que nosotros muy preocupados por lo que está sucediendo en el país. Yo creo que muchos se dieron cuenta que ayer tuvimos una sesión muy larga, pero también muy llena de irregularidades, donde en la Cámara de Diputados el Pleno, que la mayoría oficialista, aprueba el dictamen a la reforma judicial prácticamente en los términos que lo mandó el presidente. Los cambios fueron muy pocos y más de forma que de fondo. Noemí, estas irregularidades, este caos que vimos ayer, porque al final de cuentas vimos que en esta sede alterna pues privaba el desorden, de repente no sabíamos si los legisladores estaban sentados en las sillas o en las curules improvisadas que fueron instaladas. No sabíamos si eran legisladores o si había más asesores o si había más invitados. Era muy difícil determinar el orden en el que se estaba conduciendo esta sesión. ¿Dónde radican estas irregularidades? ¿En este desorden? ¿Hay algún tipo de falla de origen a la hora de convocar a esta sesión? Por ahí también se dice que no se debió realizar la votación como se hizo. ¿Por dónde empezar? A ver, te cuento como de forma rápida una relatoría Sí. de lo que fue sucediendo. Todos saben que en febrero el presidente manda una serie de iniciativas, entre ellas más de 15 de carácter constitucional. Y es la 65 la legislatura que después del 2 de junio, al darse cuenta de que desde ese momento, en ese momento aparentemente, después lo lograron consolidar, tendrían una mayoría calificada, que por cierto yo debo aclarar que es una mayoría calificada que les otorgaron las autoridades electorales, no las y los ciudadanos de México. O sea, es una mayoría artificial. Y después fue con un traspaso de incluso de legisladores del Verde a Morena, que les permite a Morena también tener una mayoría simple para quedarse con la JUCOPO. La JUCOPO es esta Junta de Coordinación Política donde estamos los coordinadores y donde se toman muchas de las decisiones al interior de la legislatura. Bueno, al final dictamina la 65 legislatura. Sí. Quiero aclarar esto porque el 29 de agosto, perdóname, cuando se constituye la Cámara de Diputados para poder citar al Congreso de la Unión, desde ahí nosotros en la JUCOPO advertimos que no podían someter a votación en el orden del día ya que se publicitara el dictamen. Nos vuelven a citar el 1 de septiembre y formalmente, en mi carácter de coordinadora, presento un recurso en la JUCOPO que pedí que se metiera a votación, donde solicito se aperturen espacios de discusión, espacios de reflexión del dictamen. En primer lugar, Primitivo, porque estamos hablando que 399 legisladores que llegan a la 66 legislatura no fueron parte de la anterior. No tuvieron pues ni la obligación en su momento, ni el tiempo para conocer el dictamen. Y muchos de ellos, por supuesto, en la Comisión de Puntos Constitucionales, que ni siquiera está constituida todavía en la Cámara de Diputados. A ver, Noemí, nada más aquí una aclaración. No era una petición para de nuevo trabajar el dictamen, ¿era una petición para que se conociera el dictamen por parte de los nuevos diputados? Para que se trabajara, Primitivo, y agradezco que me permitas hacer la petición, porque no hay antecedentes en la historia del país donde un dictamen de esta magnitud de una legislatura se traspase a votación inmediatamente que entra la siguiente. Y máxime aquí cuando hay voces de la ciudadanía que manifiestan un claro descontento, que no fueron oídos. Es decir, el Parlamento abierto que se hizo en la 65, pues fue una jugada, pues no fue una realidad que se oyera a todos, y ahí está la evidencia pública de los estudiantes de Derecho, de los trabajadores del Poder Judicial, etcétera. Pero más allá, cayeron en ese momento
2 suspensiones de Ujú. jueces con con distintas repercusiones al final del día, pero sí hay una suspensión de una jueza de Cuernavaca muy clara en donde nos dice suspendan el proceso legislativo porque se están violentando derechos humanos en su vertiente laboral. Ujú. Ellos dicen que no, podrá tener razón o no la jueza, lo que no puede hacer la legislatura o la Cámara de Diputados es desacatar previo al propio proceso y lo hicieron. Exacto. Fuimos a una sesión en donde nosotros dijimos con claridad que actuábamos ad cautelam, es decir, con la previsión legal, pues de que no debe haber ese proceso. Pero bueno, ustedes saben, Ajá. se toma la sede del Congreso de la Unión y ahí hay un agravio gravísimo de Morena a la oposición. Anuncian primero a la opinión pública dónde va a ser la sede. ¿Cuándo El se cambio enteraron de ustedes sede del lugar de la en sede? Twitter, Porque en en Twitter. Twitter, Cuando, en cuando lo Twitter, cuando anunció vemos cuando lo anunció Ricardo Monreal, tipo poco después de las 10 de la mañana. tal cual, Primitivo. Y eso es terrible porque se les olvida que aunque tengan la mayoría, aunque un solo voto ponderado, que es el de Ricardo Monreal, tenga la mayoría simple y con sus Ajá. satélites, que son el verde y el P, tenga la mayoría calificada, al final del día debe ser un acuerdo de las juntas Ajá. y de la mesa la que determine si se aprueba el cambio de sede o no. Noemí, Por eso, ajá. otra vez vamos a la Jucopo, pues a reclamar que no había condiciones básicas para el desarrollo de la sesión y eso Ujú. sí lo mandata nuestro reglamento. ¿A qué me refiero con que no había condiciones básicas? A ver, todos nos vieron sentados en unas sillas que no me preocupa el lugar, pues que era muy sencillo. Por supuesto que no, sabemos que hay mexicanos que trabajan bajo el sol, en el campo. O sea, no nos preocupa la precariedad del Ujú. lugar. El tema es que no teníamos insumos, no teníamos una tableta, no teníamos impresiones para conocer la Gaceta, para conocer que se estaba sometiendo a votación, ¿Y entonces cómo se hizo? como les dio la gana. Así te lo digo, O sea, Primitivo. no O sea, al había una final agenda, una gaceta, no tenían un papelito a la mano ahí donde. no había un papelito. Ah, Cuando sometieron a votación las reservas, que por ajá, cierto se presentaron más de 700, tú sabes que al final el legislador en su derecho de hacer tribuna puede decir lo que quiera, claro, no precisamente lo que está proponiendo. ¿Tú crees que iban a conocer que estaban rechazando? Pues no, si claro. no lo conocen cuando está en la Gaceta, cuando pueden leerlo, mucho menos cuando lo sometieron ahí de viva voz. Noemí, ¿todas estas irregularidades son suficientes para integrar un expediente o para presentar varias denuncias e impugnar y cancelar la vigencia o la legalidad de esta sesión? Mira, nosotros lo vamos a hacer. O sea, por supuesto que nosotros vamos a impugnar, por supuesto que también vamos a ir a presentar un amparo como legisladores. Ujú. Vamos a hacer el expediente legal para pues hacer lo que nos corresponde, porque aparte tú lo dijiste al principio, hay un tema importantísimo que también evidenciamos en la sesión pública. Ujú. Nunca se permitió que hubiera rectificación del quórum. Es decir, cuando estamos en la sede, en el Congreso, en Sí. nuestra casa, tenemos un método que permite saber si están o no los legisladores, la votación, el tablero, pues. Ujú. Acá nunca hubo rectificación. A ver, te lo digo tal cual, Acción Nacional nunca pasamos lista, en las listas nunca firmamos. ¿Y entonces cómo sabes que sí llegaron Se todos tus toma la legisladores? votación. ¿Estás de acuerdo? Pero más allá, ¿cómo sabes si los que estaban, nosotros tuvimos los 71 No, no, y así bueno, lo dejamos de pero esto se manifiesto aplica a de viva cualquier voz? fracción Pero otro parlamentaria. grupo parlamentario, yo cómo sé quién estaba sentado alzando la mano Claro. para desechar reservas, si eran parte del staff Sí. o si eran los de Morena realmente. Oye, Noemí, rápidamente, ¿quién tiene que dirimir estas quejas? ¿Cuál es el camino para saber quién debe ser el árbitro ante pues, la irregularidad que ustedes están denunciando? El Poder Judicial. Y Ujú. justamente es parte de lo que nosotros estamos peleando, esa división de poderes que impide
que un poder se pase de las atribuciones legales que tiene. Porque lo he dicho muchas veces y lo repito, cuando todos los poderes se concentran en unas pocas manos, se llama tiranía. ¿En qué tiempos se podrá hacer esta queja, se podrá realizar este procedimiento? A ver, lo vamos a hacer a la brevedad, sin pasarnos bajo ninguna circunstancia de los tiempos debidos. Sí. Y bueno, pues apelando a que todavía exista Estado de Derecho en México, porque sí, qué preocupación que con un 50% de la votación se les olvida que hubo más del 40% que no creyó en ellos, de los que fueron a la urna, deja tú de los que dejaron de ir, que con eso pretendan sentirse dueños de México. Pues Noemí, muchas gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, te agradezco y reiterar que ahí vamos a estar siendo la resistencia de este país, no nos vamos a cansar de luchar por lo que sea correcto. Gracias. Es la diputada Noemí Luna, ella es coordinadora del PAN en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Vamos a